versículos 14 al 16. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El capítulo 2, también un poco el 1, repite varias veces la palabra sabiduría. Y si repite tantas veces el apóstol la palabra sabiduría, es que alguna importancia debe de tener esta palabra en el contexto en el cual está escribiendo el apóstol Pablo. Pablo está escribiendo a estos corintios que, decíamos la semana pasada, estaban o tenían una gran admiración seguro por aquellos grandes pensadores, aquellos grandes filósofos que perseguían el conocimiento por el conocimiento mismo, buscaban el conocer, el saber, aquellas cosas ocultas, aquellas cosas que no se podían explicar normal y lógicamente, y buscaban pues el conocimiento de las cosas, el conocimiento de la vida, de dónde viene la vida, por qué estamos aquí, el conocimiento del conocimiento. En fin, eran gente que se metía mucho en su pensamiento y pensaba en cosas, y además tenían una gran retórica. Había grandes hombres con un gran discurso, una gran oratoria, y aparentemente la gente en Corinto tenía admiración por esta gente. Pablo había estado anteriormente de Corinto, había estado en Atenas, lo mencionamos la semana pasada, había estado en Atenas. Y ya en Atenas él se había encontrado con estos filósofos epicúreos y estoicos, y se había dado cuenta el apóstol Pablo que ellos estaban buscando el conocimiento de lo que no se podía conocer, tanto así que caminando por los santuarios de Atenas se da cuenta de que hay un altar a este famoso Dios no conocido, ¿no? Y entonces empieza él a predicarles, bueno, yo les estoy predicando de este Dios no conocido. Así que el apóstol salió de Atenas, se va a Corinto, y tiene en la mente ya esto que está sucediendo de aquellos que viven al sur de Grecia, que tienen este énfasis en aquellas personas que tienen grande oratoria, grandes discursos. Él dijo, yo vengo con ustedes, yo fui a ustedes con mucha debilidad, con temor y con temblor, no con sabiduría humana. Y entonces hace juegos de palabras con la sabiduría. Hemos hablado un poco que la sabiduría a la cual el apóstol se refiere cuando habla de la sabiduría humana es esa sabiduría que es, como dice Santiago, terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría que viene pues del mundo, seguro, de estos filósofos no temerosos de Dios. Pero hay otra sabiduría, que es la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de Dios, pues esa sabiduría que solamente puede venir de Dios y que puede ser ilógica al mundo, tanto así que el apóstol dice que para algunos, para el inconverso, es insensatez, es locura. Quizá por eso habla él de lo efectivo que es la locura de la predicación. La locura de la predicación tiene que ver pues con esta sabiduría espiritual. Está en este contraste el apóstol, está hablando de estas dos cosas. Él empieza en esta porción, la última parte del capítulo 2 que estamos estudiando hoy, hablando acerca de esta sabiduría que eso es la sabiduría espiritual y que solamente alcanzan o han alcanzado los que tienen cierta madurez. Lo dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No estoy hablando de la sabiduría del mundo, esa no. Estoy hablando de la sabiduría, aquella sabiduría entre los cuales han alcanzado madurez. Ahora, el creyente, el que es nacido de nuevo, aplica o tiene en su cabeza, en su mente, en su ser, una sabiduría que viene de lo alto, que viene de Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa sabiduría viene de lo alto. Nosotros tenemos el recurso de pedir sabiduría al Señor. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que podemos pedir a Dios la sabiduría y nos va a ser dada esa sabiduría, y nosotros esa sabiduría la tenemos en nuestra vida, y es lo que nos hace tener una madurez espiritual, una madurez en el Señor a través de esa sabiduría. La sabiduría que viene del mundo no produce una madurez espiritual como la que está hablando el apóstol
el apóstol Pablo. Dice él, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Hablamos, dice en el 7, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así es que está en este asunto de los contrastes, la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Es una sabiduría maravillosa. Ahora, dentro de la iglesia en Corinto, hemos hablado ya también en el pasado, dentro de la iglesia en Corinto hay muchas personas. Es una iglesia muy cosmopolita, dijimos, de todas partes, y es una iglesia con una gran bendición. Tienen todos los dones, están enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, pero también tienen muchos problemas, ya lo hemos platicado. El problema reciente que el apóstol ha mencionado, va a mencionar muchos, pero el reciente es el problema de la falta de unidad. Y ya dijo él que debíamos de ser todos de un mismo pensar, teníamos que hablar la misma cosa. También dijo que tenemos que evitar entre nosotros divisiones, le dice a los corintios, a la distancia a nosotros, y también que tenemos que permanecer en una misma mente y en un mismo parecer, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia pues se está rompiendo, es una iglesia que tiene partidos y que está sufriendo por una situación que tiene que ver con la unidad. Queda claro que dentro de la iglesia hay toda clase de personas. Y Pablo va a explicar algunas personas o alguna clase de personas que están dentro de la iglesia en Corinto. Al final de este capítulo, esta porción que estamos estudiando, y al principio del capítulo 3, va a hablar de diferentes personas. Hablará del hombre natural, hablará del hombre espiritual, y en el capítulo 3 hablará de aquel que es creyente, pero que es carnal. Así que entonces habla por lo menos de 3 tipos de personas, hablando justamente de cada uno cómo o qué tipo de sabiduría está ejerciendo o está aprendiendo. De tal manera entonces que en el versículo 14 nos empieza a hablar de un tipo de persona y luego en el 15. Nota usted que en el capítulo 2, versículo 14, nos habla ya de un personaje, nos habla de el hombre natural. Ahora, hemos oído este concepto, el hombre natural. También hemos escuchado la idea del hombre espiritual. Tenemos entonces el conocimiento del hombre natural y del hombre espiritual. Lo hemos hablado, se ha enseñado en muchas iglesias por mucho tiempo, sabemos distinguirlo, pero aquí ahora Pablo por primera vez dice este concepto, el hombre natural, y va a hablar de este hombre natural. Quizá en una interpretación un poco más literal del idioma original pudiésemos decir que en lugar de decir el hombre natural pudiésemos llamarlo el hombre no espiritual. Así que el hombre natural es el hombre no espiritual. ¿Quién es el hombre natural? Ahora, desde el punto de vista del mundo, pudiésemos decir, pues todos los hombres y mujeres somos hombres y mujeres naturales. Todos somos el hombre natural. Pero desde el punto de vista de la Biblia y en la definición bíblica, Pablo da una enseñanza acerca del hombre natural. Y podemos deducir, por el contexto de la palabra, que el hombre natural, en pocas palabras, es el hombre inconverso. El que no es de Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no es creyente, pues. El hombre natural, pues, es aquel que no tiene el Espíritu de Dios morando en él, es inconverso. Las cosas espirituales para él no tienen sentido. La palabra de Dios, su gracia, no tiene ningún sentido. El hombre natural es el que percibe las cosas y para él las cosas espirituales son locura. El hombre natural, pues, es aquel que no ha sido regenerado. Es muy posible que dentro de la iglesia de Corinto haya habido adentro de la iglesia, en la comunión entre los hermanos de la iglesia, personas que tenían esta característica, que eran hombres naturales, inconversos, que no entendían o que no querían entender, que muy posiblemente se habían llenado de conocimiento de la palabra de aquel tiempo, seguro la ley en el Antiguo Testamento, algunas enseñanzas de Pablo, pero que de ninguna manera el Espíritu Santo hacía mella en sus corazones para que tuviera sentido la palabra predicada. Así que es muy probable que dentro de la iglesia hubiese habido este famoso hombre natural, algunas personas, hombres y mujeres, que no eran conversos y que estaban ahí dentro de la iglesia. El hombre natural, pues, es este
inconverso. Es muy difícil percibirlo, es muy difícil distinguirlo, pero sin duda este tipo de personas estaban dentro de la iglesia. Pablo está escribiendo a la iglesia, a los corintios, y seguro les está previendo o les está previniendo acerca de este famoso hombre natural o esta persona que seguro está dentro de la iglesia. Casi les está diciendo cómo lo pueden distinguir. Y está diciendo en el 14, el hombre natural, les dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así es que no percibe, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ya habíamos hablado de esto. El hombre inconverso, el hombre que no es creyente, pues el hombre natural piensa que las cosas que se predican en la iglesia son locura. Pablo estaba predicando la cruz de Cristo. La cruz de Cristo era el tema central del apóstol Pablo. Y hemos dicho que es muy lógico todo menos la resurrección. Todo tiene lógica. Todos en aquel tiempo, quizá los mayores criminales eran apresados, sí, eran crucificados, sí, todos, está bien. Todos morían, también está bien, todos lo creemos. Todos son sepultados, también lo creemos, pero de ahí a que todos son resucitados, eso es verdaderamente inconsistente, no tiene lógica. La lógica del mundo dice que eso no es posible, de tal manera que eso es locura, eso es insensatez. El hombre natural pues pone en tela de juicio las cosas espirituales y considera todas estas cosas locura, dice el apóstol, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Este hombre natural trata de entender a Dios a través del conocimiento que el mundo enseña, es decir, a través de el método que el mundo enseña. Nosotros conocemos hoy día que podemos llegar al conocimiento de las cosas quizá de dos maneras, a través de dos métodos, el método empírico y el método científico. Sabemos nosotros que el método empírico es el aprendizaje de las cosas a través de la experiencia. Experimentamos, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y llegamos al conocimiento de las cosas a través de la experiencia. Pero también sabemos el método científico, y el método científico es la manipulación de las variables, de lo que podemos ver, de lo que podemos oír, de lo que podemos palpar. Cualquier cosa a la que tengamos acceso por medio de nuestros sentidos puede ser sometida al escrutinio de quien investiga. Así pues, nosotros entendemos que el método científico parte de la observación, experimentación, hipótesis y ley. Así que entonces sometemos nosotros una cosa a este tipo de investigación experimental y llegamos al conocimiento de alguna cosa. El hombre natural trata de entender a Dios a partir de estas cosas. No tiene lógica, pero podemos meter a Dios en un matraz y analizarlo. Podemos poner al Espíritu Santo en un tubo de ensayo para analizarlo. Es difícil, no es posible, porque el hombre natural ve estas cosas, el hombre espiritual no las ve. Ahora, Pablo había dicho en versículos anteriores esto. No dice, no pueden someter al conocimiento de Dios al método científico, pero casi lo dice, porque dice en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Así que entonces, no hay manera de que podamos nosotros obtener esa sabiduría espiritual o llegar al conocimiento de Dios a través de lo que la ciencia nos enseña. No se puede. Pero tampoco podemos llegar al conocimiento de las cosas espirituales, al conocimiento de Dios a través de la intuición. Porque sigue diciendo el texto, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. No, tampoco podemos llegar a través de la intuición. La intuición es algo así como, me late que sí existe Dios. A mí me late que sí. Tengo esta sospecha. Me late que sí, pero ese me late es intuición. Y no se llega uno al conocimiento de Dios, no tiene uno la sabiduría que da el Espíritu Santo a través ni del conocimiento científico y a través de la intuición. No podemos llegar al conocimiento de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. No es posible. Él no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios a través de ningún método humano.
Es imposible. Por eso el hombre natural sufre tanto, porque no puede entender a Dios, porque quiere usar las cosas del mundo para llegar al conocimiento de Dios. Dice el texto, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque esas cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Para el inconverso es locura, para el hombre natural es locura. No puede discernir las cosas espiritualmente. Es imposible para esta persona. Es ilógico que las cosas tengan sentido, porque tiene la incapacidad para poder entender y discernir espiritualmente. Mire, puede ser que el hombre natural nos rebase intelectualmente. Puede ser que el hombre natural nos rebase incluso quizás hasta moralmente. Puede ser que el hombre natural nos rebase filosóficamente. Puede ser que el hombre natural nos rebase en muchas áreas, pero es incapaz de discernir espiritualmente las verdades de la vida. El hombre natural puede ser muy capaz, muy inteligente, pero es incapaz de discernir cualquier cosa desde el punto de vista espiritual. Es imposible que pueda discernir espiritualmente cualquier cosa que se le presente, cualquiera. Pero en cambio está el hombre espiritual. Si el hombre natural es el inconverso, y que seguramente en Corinto había muchos de estos, también había hombres espirituales y mujeres espirituales. Y el hombre espiritual, como dice la Biblia, porque dice en el versículo 15, en cambio, y cuando dice en cambio es todo lo contrario al natural. El espiritual, todo lo contrario al natural. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, y cuando se habla del hombre espiritual, desde luego que para comparar y nada más por eliminación, sabemos que si el natural es el inconverso, el espiritual, bueno, pues es el converso. El espiritual es el que ha nacido de nuevo. El hombre espiritual es el regenerado, el que ha nacido de nuevo. Este hombre espiritual, según un comentarista, tiene tres cualidades importantes. Uno, el entendimiento de los deseos de Cristo para su vida. Dos, tiene el fruto del Espíritu. Y tres, tiene la dirección del Espíritu que le dirige. El hombre espiritual, el que es regenerado, se caracteriza entonces por entender los deseos de Cristo para su vida. Los deseos de Cristo son sus deseos. Los anhelos de Cristo son sus anhelos. ¿Por qué? Porque Él tiene el Espíritu de Dios, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y porque Cristo vive en mí, entonces tengo los deseos de Cristo, el pensamiento de Cristo, tengo yo a Cristo conmigo, y entonces yo anhelo lo que Él anhela. Ese es el hombre espiritual. Es aquel que tiene el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Aquel que ha sido regenerado ha recibido el fruto del Espíritu y es capaz de ejercer, gracias al Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Es capaz de ser paciente, es capaz de tener paz, es capaz del dominio propio, es capaz de ser bondadoso, es capaz porque tiene el fruto del Espíritu Santo. El hombre natural no. Los imita, pero no los discierne espiritualmente. El hombre espiritual los tiene, porque es de Cristo. Pero además tiene la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dirige y se deja dirigir por el Espíritu Santo y quiere agradar a Dios porque se deja dirigir por el Espíritu Santo. Estamos en un lío, ¿no? Porque ¿quién de nosotros cumple estas condiciones? ¿Entendemos los deseos de Cristo y son los nuestros? ¿Ejercemos cuando se presenta la necesidad el fruto del Espíritu? ¿Nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo? El hombre espiritual
cumple con estas características. Dice Pablo, el espiritual. Pero también añade algunas cosas. Dice que el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas. Hemos de tener cuidado con este asunto de juzgar todas las cosas. Cuando Pablo habla aquí de que él juzga todas las cosas, no significa que nosotros tenemos entonces que erigirnos como jueces. Lo que sí significa es que nosotros hemos de juzgar al mundo. Hemos de juzgar al mundo. Lo haremos. Tiene un sentido escatológico también, pero también juzgar al mundo es que somos capaces de pronunciarnos ante las cosas del mundo y ejercer un juicio espiritual de las cosas del mundo. Mira, hermano, que hace años, pocos años, empezó a darse en la Ciudad de México y se da en otros estados de la República Mexicana, pero ahora en muchas partes se autoriza el aborto, por ejemplo. Es una aberración, es una tontería. Y el hombre espiritual juzga esas cosas a través de la palabra. Eso la Biblia lo condena. No podemos estar de acuerdo y hasta debemos pronunciarnos. Juzga todas las cosas, porque lo juzga en un discernimiento espiritual. No lo juzga por un afán político, lo juzga porque la Biblia lo condena y es capaz de juzgar estas cosas. Casi por la misma época, resultó que 2 hombres ya se pueden casar entre sí, o 2 mujeres entre sí, la libre convivencia. Pero eso es aberrante, es condenable. Y nosotros somos capaces de juzgar y de pronunciarnos en contra, porque nosotros podemos juzgar todas las cosas desde el punto de vista de la palabra. La muerte asistida. Ahora hay la posibilidad de que la eutanasia sea permitida. Pero nosotros tenemos la posibilidad de pronunciarnos y de juzgar al mundo. Juzgar todas las cosas, pero no desde cualquier punto de vista o desde cualquier trinchera, sino a partir del discernimiento espiritual de las cosas. Dios condena esto y yo juzgo esto. Por eso el hombre espiritual tiene que tener los deseos de Cristo, el fruto del Espíritu, la dirección del Espíritu Santo, porque es la manera en que entonces percibe las cosas del mundo y las juzga a través de la palabra, a través de la palabra. Dice Pablo, el espiritual juzga todas las cosas, pero además añade, él no es juzgado de nadie. También hay que ir con cuidado aquí. ¿Cómo de que no es juzgado de nadie? Bueno, déjeme decirle que el hombre natural no nos puede juzgar. No es juzgado por nadie. Es que no podemos nosotros permitir que el hombre natural juzgue al creyente. Este libro de 1 Corintios en el capítulo 6 habla del asunto. No podemos ir a las autoridades civiles para que las autoridades civiles juzguen un asunto de los redimidos. No es posible, no se debe. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, tampoco significa que entre nosotros no nos podemos juzgar y voy a ir con cuidado. Tampoco se trata de que andemos juzgándonos deliberadamente, así, nada más como sea. Nosotros hemos de juzgar al mundo, sí, pero entre nosotros nos podemos juzgar también. Incluso el mismo capítulo 6 de 1 Corintios dice, júzguense entre ustedes. ¿Hay algún entendido entre vosotros? Que haya entre ustedes este juicio. Mi amado hermano, somos capaces de esto. En el capítulo 14 de 1 Corintios se habla acerca de aquellos dones espectaculares, se habla de las lenguas, de la profecía, etcétera. Pero se habla acerca de este asunto. Si hay 2, puede haber 2 haciendo profecía, pero los demás juzguen. Ahora, el juicio entre nosotros es correcto cuando está a la luz de la palabra. Ahora, si yo llego con usted y le digo lo que usted está haciendo es pecado porque lo condena la Biblia, le estoy haciendo un juicio con amor, con el Señor, discerniendo espiritualmente. Somos capaces de juzgarnos entre nosotros en amor, con la Biblia en la mano. Dice la palabra del Señor
que nosotros no somos juzgados de nadie, pero nadie del mundo externo, nadie que esté afuera, que nos venga a juzgar a los de adentro. De por sí recibimos juicio de ellos, mucho juicio. Y nosotros tenemos la culpa, porque a veces no nos conducimos como debiéramos. Y nos dicen, pues no que muy cristianos, no que muy hermanos, no que muy santos, y nos juzgan. Pero nosotros tenemos la culpa. No debemos ser juzgados por nadie, pero para no ser juzgados por nadie, debemos de mantener una conducta alineada con el Espíritu, porque somos espirituales. Anhelamos los deseos de Cristo, tenemos el fruto del Espíritu, tenemos la dirección del Espíritu Santo, y cuando nos alineamos a esto, entonces no hay manera de que nadie nos juzgue. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Añade el apóstol, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Ahora recuerde usted que Pablo mismo a los romanos en el capítulo 11, verso 34, dice la misma expresión, que no son ideas de él, sino que las toma de Isaías 40 que ya leímos. Ahora, él allá en Romanos 11, 34 dice lo mismo. ¿Quién conoció, quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién? Son preguntas retóricas que no requieren de una respuesta, pero aquí está ocupando Pablo en este asunto del juicio entre el mundo juzgándonos a nosotros, que no debe de ser, o que nosotros podemos juzgar al mundo, y en este entorno él habla acerca de algo importante, diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién sabe qué está en la mente del Señor para que entonces pueda entender lo que el Señor piensa y ejercer un juicio hacia los demás? Es muy difícil. ¿Quién? Nadie. ¿Quién le instruirá? Dice el apóstol. ¿Quién le instruirá? Ahora, nosotros somos muy dados a instruir al Señor, ¿no es cierto? Nosotros le hacemos recomendaciones al Señor. Son buenas recomendaciones. Señor, a esta hermana no la aguanto, quítala de mi vista. Aléjala de mí. Sí, por favor, te lo recomiendo. Sería bueno. No la soporto. Ya está sufriendo mucho, llévala contigo. Hacemos recomendaciones, queremos instruir al Señor. Señor, es que esta situación es insostenible. Te recomiendo, te digo, te pido, te ordeno, te reclamo, te declaro que la quites, que lo elimines, que hagas tal o cual cosa. Y le damos recomendaciones al Señor. Pero ¿quién entendió su mente? ¿Quién le instruirá? Dice Pablo a los romanos, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le puede instruir al Señor? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra clave es mente, porque Pablo está diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe quién conoce la mente del Señor? Aquel que discierne espiritualmente las cosas, aquel hombre espiritual, aquel que está leyendo la palabra constantemente, aquel que está anhelando los deseos de Cristo, aquel que ejerce el fruto del Espíritu, aquel que se deja dirigir por el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo. Este que tiene la mente de Cristo es el hombre espiritual. No le podemos recomendar nada a Dios, pero podemos actuar en el mundo como Dios actuaría en el mundo, porque tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no es exactamente ser como Cristo. Es muy difícil, no lo haremos. Anhelamos llegar a la estatura del varón perfecto, pero mientras que estamos vivos no lo haremos. Pero vamos en este camino. Pero su mente, su pensamiento, sus anhelos, sus deseos, su dirección sí que la tenemos. El creyente, el que no es creyente no la tiene. El que no es regenerado no tiene la mente de Cristo. Puede conocer la Biblia y la puede conocer de memoria, pero no discierne espiritualmente. No tiene la mente de Cristo. El hombre espiritual, amado hermano, usted y yo, tenemos la mente de Cristo.
¿Qué haría Cristo en este lugar, en este momento? ¿Qué haría el Señor en esta circunstancia? ¿Cómo respondería? ¿Cómo actuaría? Estamos potenciados para hacerlo, porque tenemos la mente de Cristo. En las iglesias de hoy, como aquel tiempo, había el hombre natural adentro, dando mucha lata, pero no podía discernir espiritualmente. También había el hombre espiritual y discernía espiritualmente y tenía la mente de Cristo. Pero cuando en una iglesia hay las dos, el hombre espiritual debe prevalecer con la sabiduría que le lleva a la madurez para discernir espiritualmente y actuar de acuerdo a la mente de Cristo. Luego Pablo va a hablar del carnal, del hombre carnal, aquel que sí es espiritual, pero que pasan los años y parece que no puede más que beber leche espiritual. De esto hablaremos después. Pero por lo pronto, hermano amado, Pablo habla acerca de esta sabiduría que es importante entre los que han alcanzado madurez, y que tengamos nosotros conciencia de que hay hombre natural y hombre espiritual. Y la pregunta quizá hoy sería: ¿usted es hombre natural? ¿Mujer natural? ¿Hombre espiritual? ¿Mujer espiritual? ¿Discierne espiritualmente? ¿Anhela los deseos de Cristo? ¿Tiene el fruto del Espíritu? ¿Se deja dirigir por Él? ¿Tiene la mente de Cristo? Ahí tenemos que estar todos los regenerados. Oramos. Padre, tú hablas al corazón de tu pueblo a través de tu palabra. Nosotros, Señor, queremos hablar sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Queremos hablar sabiduría de Dios, porque somos hombres y mujeres espirituales. Señor, detén al hombre natural, que no discierne espiritualmente, que para él todo es locura, que no entiende. Júzgale. Y al que es el hombre espiritual o mujer espiritual, Señor, que podamos anhelar, desear los deseos de Cristo, ejercer el fruto del Espíritu y dejarnos dirigir por este Espíritu Santo. Que discernamos espiritualmente, de tal manera que podamos juzgar al mundo, que juzguemos todas las cosas a la luz de tu palabra, y que seamos capaces entre nosotros mismos de poder crecer juntos, discerniendo tu palabra, porque todos tenemos la mente de Cristo. Alabado sea, Señor. Confirma tu palabra en el corazón de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.